Sí, volví, Roberto Balaguer, a ver si se escuchó, el psicólogo que nos acompaña en esta mañana para hablar de este tema que ya es recurrente, no solamente surge de ese inconveniente que tuvieron dos actores y dos figuras en la gala de Hollywood de los Oscars, sino que está en tela de juicio siempre qué pasa con el humor, hasta dónde va el humor y en qué momento se transforma también en bullying. ¿Cuál es el límite entre el humor y el bullying? Que el bullying lo tenemos muy fijo de niños. Bueno, si uno le hace un broma a un niño es bullying, pero de adulto, ¿cómo sería? ¿Cómo se refiere a eso? Sin duda no hay, yo te diría que no, en principio no hay una frontera así que sea definida, ¿no? Porque, digamos, cuando vos estás haciendo humor con el otro, ¿no? O a partir del otro, que hay una diferencia sutil, ¿no? La frontera esa del respeto, ¿no? Y la frontera también de la capacidad del otro, ¿no? De, primero, qué vínculo hay. Una cosa es un humor, una broma media pesada, pero con un vínculo de confianza previo. Que vos conocés. ¿No? Que vos lo conocés y sabés que capaz que ese chiste se pasó de la raya, pero hay por detrás un vínculo, digamos, que lo sostiene. Una complicidad. Exacto. Cuando hay un humor que más ligado al bullying, donde ahí no está eso y realmente esa broma en realidad lo que busca es lastimar al otro, ¿no? O dejarlo en evidencia, o dejarlo mal parado frente al otro, ahí ya no está el vínculo. Entonces, ahí, digamos, realmente tiene como carcasa de humor, pero en realidad es una agresión encubierta con humor, ¿no? Entonces, vos tenés muchas variedades. Yo me fijé, por ejemplo, en la primera reacción de Will Smith. Primero él se ríe. Se ríe, sí. Él primero se ríe. Y cuando mira a la mujer, ¿no? Entonces ahí está bueno porque, digamos, el impacto del chiste en él, ¿no? Que está, de alguna forma, no es a él, ¿no? Le causa gracia. Cuando mira a la mujer y ve el impacto que tiene, ¿no? Y ve el impacto que tiene en la señora, que no le hace gracia, ahí cambia, ¿no? Entonces, fíjate cómo la mirada de ella, la presencia, modifica eso que lo que era una broma pasa a entenderse como una agresión y bueno, y después viene todo lo demás, ¿no? Totalmente. Ahí estamos viendo, sí, claro. Estaba viendo esa imagen del que ve a su señora y reacciona de esa manera. Es bravo también cuando vas a fiestas privadas que vos te encontrás con, siempre me pasa, que no te van a ver, pagan una entrada para verte, sino que vos te exponés como atrevido a tratar de convencer a esa gente que te miren y tratar de... Bueno, y ahí arranca también los parecidos, los chistes, se parece a fulano, mengano, pero otra cosa, por ejemplo, son las enfermedades. Claro. Hay un límite entre, por ejemplo, para mí chistes con la muerte no se puede hacer, chistes con enfermedades no se pueden hacer. Pero hay gente que lo ve bien y también que lo defiende, que el humor es libre. El humor es libre y el humor es atrevido. ¿Hasta dónde va ese atrevimiento? Porque también es verdad, no vamos a ser hipócritas. Toda la gente nos gusta todo lo que sea extremo. El humor extremo, si vamos a hacer una imitación, una caricatura, vamos hasta el extremo. Entonces, ¿hasta dónde va? ¿Dónde va el cómico y dónde va el público? O cada uno tiene sus límites. Por eso vuelvo al comienzo, ¿no? Donde de repente hay otro humorista o actor, Rick Gervais, ¿no? Que tiene de repente algunas personalizaciones, ¿no? Donde hace chistes a veces realmente que vos decís, esto ya no es una broma, porque es tanta la carga, digamos, de violencia, es tanta la carga de agresión que hay, que ya pierde el efecto. O sea, hay cosas con las que realmente es muy difícil hacer humor y si te reís de eso, entrás como en una zona, digamos, bastante oscura, ¿no? O sea, incluso el humor negro tiene matices, ¿no? Hay humor negro, como vos decís, hay humor gente que le gusta el humor negro. Hay gente que le gusta y hay humor negro que puede llegar a ser también gracioso, ¿no? Pero cuando vos estás tocando a alguien que además está ahí, que digamos que esa persona sufre y donde ese otro, digamos, no disfruta con eso, o sea, eso no le agrega, no le suma, no lo saca de esa situación, sino que por el contrario, digamos, lo pone en una situación de angustia, es complicado. Pero también es cierto, ¿no? Que es muy difícil también para el que hace el chiste, ¿no? Saber cuál es el límite de los otros. Ese límite se conoce una vez que lo traspasaste, ¿no? Vos ves muchas veces la gente que hace presentaciones, ¿no? Que va como midiendo un poco a la audiencia. Claro, a vos te pasará. Totalmente. Vas midiendo. O sea, vas y te quedas de cuarto con la gente que tenés ahí. No te están diciendo, a ver, a vos entrás. Exacto. Entonces vos vas, es como una danza, digamos, entre
tu humor y la capacidad del receptor, ¿no? De recibir ese humor, y vas tanteando la frontera, ¿no? Uno eso lo observa, que hay como una medición previa, y en la medida que el auditorio, ¿no? Y el auditorio como genérico, porque dentro del auditorio, después cuando vos terminás decís, le gustó, a uno les encantó y otro dice, nunca más, ¿no? Entonces, ahí ves que, bueno, no todos, digamos, leemos las cosas de la misma manera. Obvia, es una obviedad, pero es así, ¿no? No, totalmente. Además hay diferentes, porque estamos hablando del humor de la persona que se dedica al humor, ¿no? De la profesión. Pero también está el humor de la cotidiana, que lo hacemos todos y todas, en una reunión, en cualquier cosa. Entonces creo que eso está como en tela de juicio también, ¿eh? El humor de la sociedad. Que bueno, mucha gente dice somos generación de cristal, a otros que dicen ¿hasta dónde va el límite? Porque siempre se pone en tela de juicio al humorista. Pero creo que acá hay cosas que es el humor de la cotidiana, porque el bullying en las escuelas pasa todos los días. Claro. El chiste, no somos hipócritas, el chiste en un asado existe. Yo fui a 20.000 lugares y no hay ninguno que no haya humor negro. A alguno le puede gustar más o menos, pero después siempre como que queda en tela de juicio el que se dedica a eso, el que se lo toma como profesión. Y es el que está más expuesto. Y también, como vos decís, la sensibilidad, digamos, cultural, la sensibilidad de la gente va cambiando, ¿no? Chistes que se hacían hace solo 10 años, hoy no se pueden hacer, ¿no? Porque, digamos, ha cambiado la sensibilidad enormemente, y chistes que se hacían de repente hace 20, 30 años, mucho menos, ¿no? Entonces, no es solo con la persona, sino que es también, digamos, con un momento cultural donde algunas cosas hoy, digamos, generan rispideces y hay una piel mucho más irritable, ¿no? Una piel mucho más sensible, que hace mucho más difícil el trabajo a ustedes, ¿no? Cada vez más difícil. Vos no querés herir nunca. Vos nunca querés herir, pero a veces capaz que el humor te lleva a unos extremos que a veces se te puede ir y a veces no. Y también es el disfrute de todos. El disfrute de todos cuando le pasa al lado, no cuando te pasa a vos. Eso es lógico y es parte de la vida. Igual yo creo que acá roza la violencia, ¿no? Acá eso, entre el humor y la violencia hay también otra línea. Sí, y cómo esa, digo, la violencia del humor, ¿no? Y cuando él va, hay una parte, ¿no? Donde muchos pensamos que era una humorada también. Yo pensé que estaba armado hasta que vi la reacción de su cara cuando da vuelta después del cachetazo y se sienta y empieza a gritar, insultarlo a la sí. silla. Eso es efecto pandémico, ¿no? Porque yo creo que esto, antes de la pandemia, no le hubiera pasado a Will Smith, ¿no? Pero esta desregulación que hemos tenido todos, creo que lo llevó a perder los estribos y pensar que estaba en un baile de amigos, ¿no? Claro, y la cara de Rock, que hace el chiste, comediante, es incómoda. Es esa risa nerviosa para poder continuar con nunca se iba a imaginar que el tipo se iba a subir y meter un cachetazo. Supongo que no. Está el morbo de la gente también, ahora subió 60%. Exactamente. La venta de su nuevo show. El show, a ver qué va a decir. Y todo el mundo con la expectativa de cómo va a manejar esas situaciones, ¿no? Usted, haciendo una hipótesis, ¿hasta dónde piensa que vamos a ir con el tema del humor? Yo saco esto porque para mí esto es violento. Esto no es violento del lado del que hace el chiste, porque es una enfermedad. Es una enfermedad, no estás bromeando. Te pusiste acá los pelos fucsia. Vamos a hacer un chiste con los pelos fucsia, copo de algodón, lo que sea. No, y hasta ahí vas. Estoy hablando que él se metió con una enfermedad. Que a la persona le cambió todo, su estética, su historia, no sabía. Que es una enfermedad. Y lo otro, que la reacción de él es violenta. Es violencia, no hay otra historia. No, que defendió a su mujer y que el otro. No, es violenta. Es violenta, no es justificativo. No es justificativo. Ahora, sacando todo eso, el humor, ¿para dónde va, decís? ¿Cuál es el destino del humor? ¿O el público va a seguir siendo el mismo, no vamos a ir riendo de lo mismo, pero con diferente complicidad? Los que estamos en ese momento, si nos gusta, el comediante, la persona, y se termina ahí, o hay que seguir reinventándonos y tratar de, yo te diría que, digamos, dada la alta sensibilidad, digamos, en la que estamos hoy, a mí me parece que las zonas de humor cada vez se van restringiendo más, ¿no? Sí. Es una percepción, digamos, por eso te decía, chistes que se hacían hace 10 años o hace 20 años parece muy bien eso, en la televisión, que eran objeto de gracia masivo, ¿verdad? Hoy no se pueden hacer, ¿no? Y queda mucho más ligado al gag, ¿no? A la situación como más de TikTok, ¿no? Más visual. Más visual, ¿no? Más, si querés, un poco menos elaborada, porque muchos de los chistes, digamos, que son más hirientes, juegan con el lenguaje, ¿no? Juegan con las situaciones, cambian la sorpresa. El humor, ¿qué es? Vos estás esperando que pase A y al final pasa B, ¿no? Y eso es lo que te sorprende. Entonces, a veces te sorprende graciosamente y a veces te sorprende como un puñal, ¿no? Entonces, lo que pasa es que cada vez más muchos temas son vividos como un puñal. Como que
cualquier cosa que vos digas no es vivido, digamos, en esa zona. Podemos decir que hay una zona que es clara de la broma, hay una zona que es clara de la violencia y luego hay una zona intermedia donde, bueno, la gente se distribuye y uno está más para acá, otro más para allá, más sensible, ¿no? Y también depende de quién lo diga, ¿no? Creo que el emisor también. Yo te voy a poner contrafáctico. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si esa broma hubiera sido entre un negro y un blanco? Era un lío bárbaro. El racismo. Era lío otro bárbaro, problema. Era peor que todo esto. ¿No? Era O entre un peor. hombre y una mujer. También. Entonces, fíjate que también... ¿Y si era una mujer con una mujer? Depende de quién fuera. Ahí ya pasamos a la segunda fase. ¿Qué representaban esas mujeres? Capaz ¿De que- dónde venían esas mujeres? Si ¿no? era una amiga, porque también existe eso ahora los chistes. Por ejemplo, el hombre no puede ser, me parece bárbaro. No es que no pueda ser, no debe hacerlo, nunca lo debió hacer. Eso, la mujer como imagen y uno haciendo chistes, cosas, la mujer y lo que sea. Pero también existe hoy en día, cuando vas a ver un stand-up de mujeres, con el hombre, ¿no? Sí, Que la revancha. el tamaño de su miembro, todo, que a mí me parece algo y yo me río mucho, pero digo, entonces al hombre le pedimos una cosa, pero a la mujer otra. Entonces hay un Sí, tema sí. también de que es lo mismo, pero no es lo mismo hoy en día. Claro. No es lo mismo hoy Todavía en no, día. hay un Es lo desequilibrio. mismo, no es lo mismo. Y No, además hay también un desequilibrio. yo he visto cosas de la hipocresía que te estoy diciendo, de que una vez Rafa Cotelo decía algo, que el límite del humor lo tiene cada uno. Y que en ese momento que estás en un escenario, en una actuación, no esto, descarto esto que Sí, esto sí, no tiene sí. nada que ver. Hay una complicidad entre el público y si el público lo permite Claro. y el comediante lo quiere, lo van a hacer y queda en eso. pasa es que Porque lo yo que digo, queda no en me Las gusta el Vegas- chiste de doble sentido, no me gusta. Yo vi grupos y vi comediantes con chistes doble sentido y se caía el teatro de verano, se caía una fiesta y después sí ponen en Twitter, no me gusta, esto falta de respeto, pero en ese momento, esa noche lo disfrutaste y te reíste. Entonces Pasa también que hay... cuando descontextualizás, ¿no? Claro. Y llevas eso a otro contexto y cortás ese chiste y queda solo ese chiste y no todo lo que pasó antes, toda esa complicidad, porque vos sabés, mejor que seguro que yo, digamos, se va generando un clima, ¿no? Claro Y que ese sí. clima permite ir avanzando, Claro que sí. y de repente, si yo te edito el video y te pongo al final, ¿no? Capaz que no entendemos que eso fue, digamos, producto de que vos decías cosas y la gente, digamos, afirmaba lo que vos decías y se reía, ¿no? Y vas cada vez llegando más lejos, ¿no? Y lo otro me parece importante con lo que decía esto de quién es el emisor, eso ha cambiado, ¿no? Porque antes como que el problema podía ser el chiste. Es decir, el chiste era apropiado o inapropiado. Ahora ya es la persona que emite el chiste. Y ahí viene la política de la cancelación, ¿no? Totalmente. Entonces ya ¿estamos del lado de Chris Rock o estamos del lado de Will Smith? ¿No? Y ninguno de los nos dos. perdemos de decir, bueno, en realidad quizás esto ponga sobre la mesa lo que estamos hablando hoy. Bueno, ¿cuál es el límite del humor? ¿No? ¿Cuál es el límite del humor? Pero no en la persona de Chris Rock, si tenemos que boicotearlo o no, o si tiene que subir un 60% de su actuación, o a Will Smith, ahora se van a reunir la academia para ver, digamos, qué deciden hacer, si lo penalizan, ¿no? Entonces, de vuelta, hoy vivimos en una sociedad donde lo que pasa importa mucho en función de quién lo haga, ¿no? Totalmente. Entonces, eso es una cosa producto de un mundo que está polarizado, no solo en Uruguay, sino en todo el mundo, ¿no? Producto, digamos, de lo que son las redes, producto de la integración que hay entre todas las culturas, entre todas las personas, y eso creo que nos complica mucho, porque hace que, digamos, que todos nos sintamos que tenemos que tomar partido. O somos Will Smithianos o somos Chris Rockianos. Totalmente. Y ahí nos perdemos. Totalmente, muy bien, gracias, de verdad. No, por favor. Gracias. Es un tema para hablar también, las redes y el humor también. No, es muchísimo, Por favor. es muy amplio porque también no solamente el humor como lo tomamos nosotros, el humorista de un chiste, estamos hablando de una sociedad. Siempre digo Totalmente. que el humor es reflejo de una sociedad. El humor es un tema serio, gracias, No, por psicólogo, favor. un placer.